Bale, ja, bai? Kaixo, arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeatik, eguraldia ez du asko lagundu, baina bueno. Egingo dugu aurkezpena labur bat, zeren, bueno, egon naiz begiratzen eta kriston orduan berak esplikatuko du. Gurekin daukagu Xabier Ianguas, Madrileko Unibertsitatean autonoman psikologia ikasi zuen, eta baita gerontologoa da, doktorea da, bitan. Gogain gerontologoan zentroan egon zan lan egiten, eta Matia Fundazioan zuzendari bezalaxe kide bat da. Orduan, momentu hontan, ja da, ez dakit nondik dabilen. Bueno, La Caixa Fundazioan egiten duen. La Caixa Fundazioan, Bartzelonan. Bale, gaur komentatuko digut bakardadea, baino bakardadea desiratua ez dana, eta emakume nagusian ze ondorioak dituen horrek. Gero, ez dakit, erderaz behar bada igual baita komentatuko dut, ulertu dezu edanak euskeraz? Ez. Bueno, bale, laburpen txiki bat, un resumen muy cortito. Nos va a hablar hoy Xabier Ianguas, psicólogo y gerontólogo por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha pertenecido como director a la Fundación Matia y como investigador. Y bueno, ahora nos dice que está trabajando en La Caixa en Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, la charla de hoy va a ser sobre la soledad no deseada y la repercusión que tiene eso en las mujeres mayores. Así que os dejo con él. Muy bien, vale. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon denori hasteko, eta bai, aurkezleak esan duen bezala oso eguraldi txarra egiten du gaur, eta kostata etorri zarete, beraz, eskerrik asko etortzagatik. Bueno, que muchas gracias estaba diciendo por haber venido hoy, en este día un poco así gris, ¿verdad? Que cuesta salir de casa, pero bueno, así que os agradezco mucho que estéis aquí, también agradezco la presencia de los que están en el streaming. Bueno, yo voy a intentar daros un poco una visión de la soledad, esto de deseada, no deseada, bueno, le damos una vuelta. Vamos a hablar un poco de la soledad, vamos a hablar un poco de las consecuencias de la soledad y en este momento en qué estamos, ¿no? En el mundo de la soledad, que ya sabéis que de un tiempo a esta parte pues ocupa páginas en los periódicos. Hoy también sale en El País un artículo sobre la soledad y bueno, últimamente, ¿no? En los últimos 10 años más o menos, sobre todo en los últimos 5, pues ha tenido un protagonismo muy relevante, ¿no? En nuestra sociedad. Vale, yo voy a intentar contar una primera parte de contexto, de cómo veo yo las cosas y por qué, de alguna forma, no todo, pero por qué hemos llegado hasta aquí. Y es una visión un poco personal de cómo veo yo. Y luego ya entraremos un poco en qué pasa con la soledad, cómo se entiende, una propuesta mía de cómo se debería de entender y, bueno, algunas cuestiones importantes, ¿no? De cara a su intervención y a poder de alguna forma manejar la soledad. Bueno, estamos en tiempos convulsos, ¿sí? Creo que estamos metidos en una crisis de relaciones. ¿Sí? Es decir, la soledad se puede entender como desde la idea de soledad o puede ser entendida como algo que siempre ha estado en la historia de la humanidad, de muchas maneras distintas probablemente, pero que está inserta en este momento dentro de una crisis relacional. Esta crisis de las relaciones se aprecia desde hace unas décadas. ¿Sí? Algunos autores le ponen un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, Lorena Hertz, una socióloga inglesa, dice que ella le pone un punto de partida a la epidemia de la soledad del Reino Unido, que es cuando en los tiempos de Margaret Thatcher
¿sí? ¿Os acordáis? Aquella mujer vestida con gabardina, que llevaba un bolso, que se llevaba muy bien con Ronald Reagan. ¿Os acordáis? Aquel actor que llegó a presidente de los Estados Unidos y que ahora casi hace bueno al que va a venir. Bueno, pues resulta que en ese momento, se hace una apuesta por la persona en vez de por lo comunitario. Sí, y ella dice, Lorena Hertz dice, página 60 y tantos de su libro El siglo de la soledad, dice que probablemente ahí se encuentre el inicio, ¿no?, de esa epidemia de la soledad. Si os acordáis, ella lo digo porque lo cita en su libro, se cerraron en esa época 800 y pico equipamientos comunitarios, ¿sí?, en el Reino Unido. Es decir, el Reino Unido, que ahora tiene un ministerio de la soledad, una Secretaría de Estado de la soledad, primero cerró 800 equipamientos comunitarios y luego organizó un ministerio para hacer frente al problema que, en parte, fue creado por uno de los gobiernos británicos, por decirlo así, ¿no? Bueno, esto ha pasado, esto tiene que ver con una manera de entender el mundo, de entender las relaciones, tiene que ver con el individualismo, según distintos autores, tiene que ver con este momento o con estos tiempos que llevamos, ¿sí?, de fragilización de las relaciones cada vez menos empáticas entre las personas, relaciones que parece que, ¿no?, que las tenemos puestas en una especie de hoja Excel, ¿no?, coste-beneficio, esto me interesa, esto no me interesa, relaciones instrumentales. En las investigaciones que tenemos aquí hechas en Cataluña, yo soy aquí de Donostia, pero bueno, parte de trabajo en Cataluña, y tanto en Cataluña como las cosas que hacemos aquí, pues también hablan de que las personas son conscientes de esa fragilización de las relaciones. Cada vez, por ejemplo, en psicología se ve más, ¿no?, lo que Recalcati, un psicólogo, llamaba la clínica del vacío, ¿sí? Es decir, personas que no tienen un proyecto vital claro, por ejemplo, cuando se jubilan, que no saben qué hacer con la vida, que llevan una vida, sabéis, muy aislada, bueno, que se caracterice un determinado tipo de, digamos, de clínica o de patología, ¿no? Bueno, algunos autores dicen que en esta historia llevamos más tiempo, en esta fragilización de las relaciones, ¿no? Por fragilización entiendo relaciones de menos compromiso, ¿sí?, de menos mutualidad, de menos reciprocidad. Parece como que la interdependencia sea clandestina en este momento, ¿no? Decir que alguien depende de otra persona, pues parece que es como, ¿no?, como el horror de los horrores, ¿no? Y lo mejor es la independencia personal. Bueno, yo tengo serias dudas sobre esto. Bueno, más bien yo me posiciono justo en lo contrario. Creo que la interdependencia es una cosa muy importante. Creo que la dependencia también es bonito, si no patologizando la dependencia, obviamente, pero depender de otros creo que nos hace humanos. Somos así, dependemos de otros, lo queramos o no, ¿no? Cuando somos niños, ¿por qué? Porque si no nos ayudan, pues no. Y cuando somos muy mayores y tenemos un problema, pues si no tuviéramos gente que nos ayudara, pues por lo tanto somos dependientes de los demás, somos dependientes del carnicero, quiero decir, del de la tienda, lo vimos en la pandemia. Me parece que esta especie de exaltación del individual y tal, pues creo que ha hecho mucha mella. Me refiero también a, bueno, pues a que hablar de mutualidad ahora es algo que no está de moda. Digo, en ese sentido creo que hay una crisis relacional. Y hemos puesto al yo por delante en todo. ¿Sabéis? A la vez que se producía esta crisis relacional, bueno, esta crisis relacional que también, si queréis, por ponerlo más en perspectiva histórica, viene también de lejos, ¿no? Viene de lejos, es decir, que hemos ido de sociedades más comunitarias a sociedades más de individuos. De hecho, hay una teoría en la soledad, que es la teoría evolutiva de la soledad, que es de un hombre que murió hace un par de años, se llama John Cacioppo, que era catedrático de la Universidad de Chicago. Dice que la soledad él comparaba la soledad como ese dolor que sentimos, dolor afectivo, sufrimiento, malestar, tristeza, de las formas que se expresa la soledad, luego veremos, que es al dolor físico, es lo mismo que el dolor físico, es decir, hace miles y miles de años, cuando uno abandonaba la tribu, la vida era imposible fuera de la tribu, ¿sí? Y entonces él decía que la soledad es esa especie de dolor social similar al dolor físico que nos avisa de que algo nos sucede, ¿no? Nos duele el codo y supuestamente tenemos el codo mal, nos duele la rodilla y algo nos pasa en la rodilla. Bueno, él decía que la soledad proviene, o su teoría de alguna forma era que era una manera que tenía, ¿no?, que tenía nuestro cerebro de avisarnos de que fuera de la tribu teníamos que volver de alguna forma a entrar en esa tribu.
¿sí? Bueno, estamos en medio de esta especie de fragilización de las relaciones. Esto lo han avisado muchos autores, ¿sí? Por ejemplo, Bauman, cuando habla de las sociedades líquidas, habla, ¿no?, de la modernidad líquida, perdón, habla de estas sociedades en las que parece que estamos perdiendo como estos enganches que tenemos, ¿sí? Byung-Chul Han, por ejemplo, un coreano que es filósofo que vive en Alemania, tiene un libro se llama La sociedad del cansancio, tiene otro libro precioso que acaba de sacar que va sobre la esperanza. Bueno, tiene distintas publicaciones y ya está avisando, ¿no?, de ese cansancio, de ese aislamiento de las personas, es decir, bueno, Sennett, bueno, me vienen a la cabeza distintos autores que hablan un poco de todo esto. En España, Lola López Mondéjar, que es una psicoanalista, ha avisado de esto, bueno, de esta pérdida un poco, de este proceso de individualización, que se ha acompañado también pues, de una política concreta que ha ensalzado al individuo por encima pues, del grupo, ¿no?, que gane el mejor, la meritocracia, todo esto tiene que ver con esa crisis relacional que también en el fondo es una crisis de valores, ¿sí? Tú ahora le preguntas a alguien si, oye, quiero decir que el apoyo cada vez, no sé si lo percibís vosotros y vosotras, pero el apoyo cada vez es más complicado, ¿no? Cuando nosotros preguntamos a las personas, oye, ¿cuántas relaciones tienes? ¿Sí? Y le dices, en el último mes, por ejemplo, ¿con cuántas personas has hablado o has tenido relación? ¿Sí? Y le ponemos nombre a esas personas, ¿no? Y le preguntamos a la gente, oye, de todos estos, imaginaos que han puesto 100. De estos 100, ¿con cuántos de estos de verdad compartes lo que se llama cercanía emocional? Es decir, ¿con cuántas de estas personas puedes hablar de algo que para ti es importante, de tus proyectos, de tus sentimientos, de tus dudas, de tus miedos, ¿sabéis con cuántos, no? Y tienen que tachar, ¿sabéis? Entonces conocemos mucha gente, tampoco penséis que andamos muy floridos, pero todavía andamos bien de frecuencia de las relaciones, pero cuando vamos a hablar de con cuántas personas, y no pensar en vosotros y en vosotras, con cuántas de los que habláis, de los que tenéis cercanos, podéis hablar de algo que realmente sea, digamos, significativo para vosotros y vosotras, ¿vale? Y de esos, ¿a cuántos les pediríamos apoyo? Oye, me van a operar, necesito que me cuides durante 6 meses, abre las puertas de tu casa y ¿con cuántos? Y entonces seguimos tachando y ¿con cuántos nos quedamos? Valga la redundancia, ¿sabéis? O sea, antes esto estaba más claro, ¿sí? Creo que estaba más claro, por lo menos la gente percibía que estaba más claro. Pasa lo mismo con el cuidado, ¿no? Nuestras madres y nuestras amoñas sabían muy bien quién les iba a cuidar, ¿no? ¿Quién les iba a cuidar? Las hijas, ¿no? Los hijos no, pero las hijas sí. ¿Sí? Las hijas les iban a cuidar. Los hombres tenemos en esto amplio margen de mejora, pero ahora ni siquiera eso es así. Es decir, ahora muchos de nosotros creemos que el cuidado es una cosa nuestra, que no queremos traspasar a nuestros hijos y que nos lo tenemos que resolver nosotros. Esto es porque, ¿sabéis? Porque también percibimos que el apoyo ahora es más complicado, porque nuestros hijos viven fuera, por lo que sea. Digo que llevamos en esta mandanga mucho tiempo. Punto 1. Punto 2. A la vez que esto sucede, hay una especie como de, no sé si lo veis, del yo. El yo por todos los sitios. ¿Sí? El yo. El yo parece que, ¿no? Parece que, no sé, incluso desde la psicología positiva, ¿no? Yo veo que hay una especie de ensalzamiento del yo y que el yo puede con todo. Que el yo puede con todo. Que no, uno va yo que cojo mucho avión por trabajo, pues voy por los aeropuertos y han desaparecido las librerías de los aeropuertos. Ahora hay una especie de, ¿no?, de sitio donde venden todos, cada vez con menos libros. Y entonces veo ahí libros de negocios, ¿no? 10 consejos para ser feliz. 10 consejos, de ti depende, en ti está la respuesta. 10 tips o 5 tips para ser feliz, ¿no? Parece que ahora uno tiene un cáncer de mama, un cáncer de próstata, y esto se supera pues con 3 consejos y un poco de actitud, ¿sabéis? Es decir, a la vez que estábamos en esta crisis de las relaciones, a la vez hay una especie de banalización del malestar, de banalización del sufrimiento, de ensalzamiento del yo y de banalización del sufrimiento. Parece que ahora siempre tenemos que ser felices. ¿No os ha puesto esa sensación? Que la felicidad siempre está al alcance de la mano. Que, o sea, a nada que estamos un poco tristes, ¿sí?, somos capaces de ir al médico a que nos dé pastillas para quitarnos la tristeza. Miren ustedes, o
sea, la alegría y lo otro es la tristeza, y la tristeza y la alegría pues conviven y son emociones, y uno no tiene que ir a pedir ayuda porque esté un rato triste, ¿sabes? Yo estoy triste a bastantes ratos, no sé cómo decir, a veces contento, a veces triste. Parece que la felicidad, curiosamente en la época del aislamiento, parece que la felicidad es algo que lo podemos conseguir enseguida, que es lo más importante. Y yo creo que la felicidad no es lo más importante. Esto es una mentira como una casa, ¿sabéis? Es una mentira como una casa porque hacemos muchas cosas no porque nos hagan felices, sino porque tienen sentido. Hay ansiedades que aceptamos, por ejemplo, cuidar de nuestros hijos que nos tocan las narices de vez en cuando, ¿sí? ¿No? O cuidar de nuestros padres, o aguantar a la pareja, ¿sí? Aceptamos el qué, o al nuero, a la nuera, o al suegro, a la suegra, o al cuñado, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque para nosotros tiene sentido, ¿sabéis? Quizá hemos perdido un poco la perspectiva. No digo que que no quiero ser feliz, ¿eh? Lo que vengo a reivindicar es que la felicidad, esa felicidad siempre alcanzable, me parece que es una mentira. Creo que es una mentira. Creo que además hace otra cosa que a mí me enfada bastante, que es negar la vulnerabilidad. Niega la vulnerabilidad. Al negar la vulnerabilidad se niega el sufrimiento. Y entonces en este momento parece que no. Hay personas, ya no sé, personas vitamina, ¿no? Esas que siempre están como contentas, ¿no? Sabéis, de la vida y que nunca les pasa nada malo, ¿no? Y hay personas que son muy negativas, de las que hay que huir. ¿Por qué? Pues porque te cuentan cosas tristes, te cuentan los sufrimientos. Hombre, dar la barrila contando cosas negativas, pues uno se tiene que cortar, ¿me entiendes? Porque uno tiene... Pero desde luego no damos espacio a ¿qué? Pues a hablar de lo negativo. Es decir, en esta época del aislamiento, creo que banalizamos el sufrimiento y creo, y esta es la hipótesis de partida, que banalizamos la soledad. ¿Sí? primera cosa que os quería contar. Y además parece que la vulnerabilidad no existe. ¿Sabéis? Como que seamos invulnerables. Hay una especie de paradoja de la invulnerabilidad. ¿Sí? No sé si... Se pueden poner 1000 ejemplos, ¿eh? De esto. Ahora te echan del trabajo con 50 años y 2 hijos, por poner un ejemplo, ¿no? Y parece que te dan la oportunidad de crecer y desarrollarte personalmente. Hombre, mire usted, no sé cómo decir, pues no, esto no es ninguna oportunidad, esto es una cosa mala y esto es una cosa que no se tendría que dar, ¿sabéis? No sé si me explico, es decir, en todos los ámbitos de nuestra vida esto ha penetrado. Las parejas parece que siempre tienen que estar felices, ¿no? Y cuando vienen los problemas o cuando vienen las incertidumbres, parece que la cosa se derrumba, ¿sí? Las generaciones más jóvenes son incapaces de gestionar su sufrimiento, de gestionarse la vulnerabilidad, que ellos también son vulnerables, ¿sabéis? Parecen a veces unas generaciones de cristal, ¿sabéis? Que se rompen, ¿sí? Y todo esto está dentro de un entorno. Esto sería largo de contar, pero bueno, las cosas van por ahí. Por un lado, yo creo que tenemos una epidemia de individualismo, ¿sí? No de soledad, de eso no hay epidemia, pero sí que creo que hay una crisis de valores, de lo mutual, y yo soy muy crítico con las relaciones, porque las relaciones exigen compromiso, porque las relaciones son, si queréis decirlo así, como la bolsa, uno invierte, ¿sí? Y nunca sabe si le va a salir bien, ¿no? La inversión. Es decir, joder, uno queda con sus amigos y a veces sus amigos le abandonan, a veces los hijos, sabéis, ¿no? Todos sabemos lo que hay, pero si no inviertes, no hay nada. No hay nada. Y por otro lado se ha puesto en solfa este yo, esta especie de, ¿no?, de que el yo es lo más importante. Mirad, el yo es una tontería mayúscula. O sea, el yo no existe a priori. El yo es una posteriori relacional. ¿Sabéis? Surge, ¿por qué? Porque hay relaciones, surge con los otros, surge a través de los otros, en conexión con los otros. Y por lo tanto, en este momento en el que bueno, ¿no?, tanta incertidumbre, guerra de Ucrania, crisis climática, la extrema derecha, ¿no? Ahora gobierna en Austria, en cualquier día va a gobernar en Francia y cualquier día gobernará aquí también, ¿sabéis? Porque eso hace falta. Es decir, en este momento pues estamos individuos más aislados y estamos en una especie como del yo, el yo, y la ensalzación del yo y de la felicidad y de... ¿Sabéis? Creo que estamos en este momento. Es en este momento, punto 2,
cuando yo creo que sobre todo surge esta epidemia o esta manera, esta epidemia, digo epidemia entre comillas, de soledad, y se comienza a hablar de la soledad. ¿Sí? Hace unos años la soledad no era tan, no se hablaba tanto, ¿no? La gente no sé si no se sentía tan sola, o por lo menos no hablaba tanto, o entendía que la soledad era algo que uno se lo tenía que, ¿no?, que gestionar, vamos a decir, ¿no?, uno mismo, ¿sabéis? Entonces se empieza a hablar de soledad. Y justamente, ¿qué sucede con la soledad? Que la soledad yo creo que se está, uno, banalizando, y este proceso de banalización corre paralelo a estos procesos de individualización, de ser más individualista, y estos procesos en el que se banaliza el malestar. Corre paralelo. ¿Por qué? Porque si uno repasa la literatura científica que hay antes de 1980, ve que había muchos autores que intentaban comprender cómo era la soledad, que daban por supuesto que existían distintos tipos de soledad, que intentaban comprender los motivos que desencadenaban, los constituyentes o las dimensiones de esa soledad, ¿sabéis? Y a partir de 1980 surge en Estados Unidos lo que se llama la hipótesis de la discrepancia cognitiva, que es que la soledad es un juicio, una evaluación. Es en este momento, y la ciencia lo entiende así, que es la distancia, la diferencia, la discrepancia entre ¿qué? Entre lo que yo espero de mis relaciones y lo que yo tengo de mis relaciones. Sí que es un juicio, que es una evaluación, que es algo cognitivo. No digo que no sea algo cognitivo, digo que esta manera de entender la soledad no es suficiente. Creo que unidimensionaliza la soledad y creo que además la vuelve vulgar, la trivializa, la banaliza. ¿Sabéis? De esto quiero hablar en este segundo punto. ¿Sí? Entonces, claro, ¿para qué sirvió esta hipótesis de esta mirada cognitiva de la soledad? Pues nos ha ayudado a medir la soledad. Echa de menos a las personas, ¿no? Pues si echo de menos porque ¿sí? Había una expectativa mayor. ¿Con qué frecuencia? ¿Ve todo lo que quiere a sus amigos? Pues todo lo que quiero, ¿no? ¿Y de qué hablamos? De esta distancia entre lo que tengo y la realidad. ¿Le gustaría pasar más tiempo? ¿Qué mido? Esa distancia, ¿sí? Pero no preguntamos o no se pregunta sobre otras cosas. Todo lo que conocemos en este momento sobre soledad, a nivel científico, se basa en esta mirada más cognitiva, más evaluativa de la soledad. ¿Sí? Yo voy a intentar desmontar un poco esto. ¿Sí? Creo que esta mirada evaluativa es una dimensión de lo que es la soledad, pero creo que hay muchísimas más dimensiones que es necesario hablar de ellas para poder comprender qué es la soledad y no banalizarla. ¿Sabéis? Como estamos banalizando la felicidad y como estamos banalizando otras cosas. Por lo tanto, creo que hay una dimensión de la soledad que es cognitiva. Claro que echamos de menos. Claro que hay una disonancia entre ¿qué? Entre lo que espero y lo que tengo. ¿Sí? Pero todos vivimos en la disonancia. ¿Sí? Todos vivimos en la discrepancia, ¿no? O sea, yo les mando un mail a mis hijos. Sí, espero que no vean esto por YouTube. Bueno, como nunca me ven, pues no creo que haya problema. ¿Sabéis? Yo les mando un WhatsApp a la mañana, sí, a mis hijos y les digo, ¿qué tal? Personalizado, ¿eh? Por cierto, personalizado. O sea, yo me lo pienso que les digo por WhatsApp, Egunon, Sermón Zaudé, ¿qué tal estás? No sé qué, ¿pates bien? ¿Sabéis? Y entonces, ¿no? Yo espero que me respondan pues un mail largo, personalizado. ¿Qué me encuentro? Y yo me llevo muy bien con mis hijos. Creo que tengo muy buena relación con mis hijos, honestamente, ¿eh? ¿Pero qué tengo? ¿Un dedo? ¿El silencio? Jeje, jaja, luego te llamo, luego fue antes de ayer, no sé cómo decir, ¿no? Entonces yo, que tengo esta expectativa y que recibo esto, sí que tendría que estar, sentirme muy solo, ¿sí? Bueno, pues yo siento deciros que no me siento solo por eso. Yo estoy insatisfecho con las relaciones, como se está grabando, por si acaso, para que no me oigan, insatisfecho con las relaciones, vamos a decir. Por no decir cabreado, sí, en fin, podía seguir por ahí, ¿no? Pero solo no. Quiero decir que en esto de la discrepancia no solo surge la soledad, surge otras cuestiones que a veces no tenemos en cuenta. Por lo cual, creo que esta dimensión cognitiva no es
existe, creo que todos hacemos una evaluación y todos decimos, joder, a mí me gustaría, ¿no? Me siento solo porque mi mujer no me hace caso, me siento sola porque mi marido no me hace caso, lo que sea que nos sintamos, pero eso es solo una dimensión. Creo que hay, imaginaos que tenemos una especie de edificio, ¿sí? Esa parte cognitiva podemos estar en ese primer piso. Segundo piso, creo que la soledad tiene que ver con algo que es puramente humano. ¿Sabéis qué es? La necesidad de relacionarnos con otras personas. Creo que los humanos somos así, necesitamos de los otros. Esto no es una... ¿Sabéis? ¿Nos han dicho que esto es malo? No. Creo que no es malo. O no. Claro, si necesitas para todo, sí, pero vamos, quiere decir que uno puede ser persona estando con otros, ¿sí? Creo que esas necesidades sociales que tenemos son muy distintas y que para entender la soledad necesitamos entender las distintas necesidades sociales que tienen las personas. Pongo ejemplos. Una cosa es que necesitemos contacto, estar con otros. Sí, hay gente que baja al bar, ¿a qué? Bueno, ya eso ya casi no se ve, pero cuando éramos más jóvenes, ¿no? La gente a qué bajaba al bar. Había mucha gente que iba sola al bar, ¿sí? ¿Os acordáis a qué? A beber, estando cerca de otros. Hay gente que necesita hablar con otros, pero no necesita hablar de nada en específico, necesita tener ese contacto. Hay gente que no baja, que está en un hotel, que no baja a cenar. ¿Por qué? Porque no sabe cenar solo. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis? Porque sin contacto no hace determinadas cosas. Pero eso es un tipo de relación. Hay otros tipos de relación que necesitamos. Por ejemplo, ¿qué necesitamos? No solo compañía o contacto. A veces necesitamos relaciones significativas, que nos digan algo, con el que poder compartir las cosas que nos son importantes a nosotros. Nuestros proyectos, oye, joder, me voy a jubilar dentro de 3 años, ¿qué hago? No sé qué hacer. Poder hablar, oye, me pasa esto con mi madre, que le he tenido que poner pañal, ¿sabéis? De lo que sea que tenemos, pero necesitamos poder hablar con gente que tenemos una relación distinta. Eso es complementario a la necesidad de conexión. Hay veces que necesitamos intimidad. Intimidad. Hay gente que necesita, ¿qué? Pues eso, relaciones sexuales, intimidad, roce, ¿sí? Que se dice, ¿no? Roce, es decir, necesitamos, hay distintas necesidades sociales. A veces necesitamos simplemente comunicarnos, a veces necesitamos, ¿qué? Sabernos entendidos, sabernos comprendidos. Eso es otra cosa distinta. Sí, a veces lo que echamos en falta son relaciones sociales de ese tipo. Sí, seguro que las habéis experimentado, porque de esto tenemos todos amplia historia, ¿no? Tú le cuentas algo a alguien, sí, esto mi madre lo contaba muy bien, ¿a dónde vas? Manzanas traigo. ¿De qué precio? Coloraditas, ¿sí? O sea, tú le cuentas a alguien, jo, pues mira, en el trabajo tengo este problema, me pasa no sé qué, y entonces parece que te escucha y te responde y dice, pues yo ayer me fui al monte, ¿sabéis? Y no te pregunta nada, y tú tienes la sensación de que no conectas con esa persona. ¿Sabéis? Eso es otro tipo de relación, otro tipo de necesidad social, de que no vale con que nos escuchen, necesitamos ser comprendidos. Y eso es otro, ¿sabéis? Podríamos poner ejemplos a punta pala, es decir, no solo es una cuestión la soledad, por ponerle matiz, no solo es una cuestión de evaluativa, sino que tenemos distintas necesidades sociales y esas necesidades sociales tienen matices, ¿sabéis? Por lo tanto, a esta mirada muy unidimensional de la soledad creo yo que es muy relevante el ponerle esos matices, darnos cuenta de que existe esa evaluación, de que la hacemos, pero darnos cuenta de cuáles son esas necesidades, que a veces lo que necesitamos es una relación, que a veces necesitamos contacto, que a veces necesitamos intimidad, que a veces necesitamos sentirnos entendidos, que a veces necesitamos, yo qué sé, que nos reconozcan, que nos valoren, que la soledad no es porque no tengamos gente, es porque no nos miran. No sé si me explico, no mirarnos en un sentido textual, sino simbólico, ¿no? Que no nos reconocen, joder, que no ¿sabéis? Que no compartimos nada, que podemos estar viviendo con gente y acompañados todo el santo día y que no tengamos ninguna relación que tenga que ver con cubrir esas necesidades sociales. Esto nos pasa a los adultos, le pasa a la gente mayor y exactamente igual les pasa a los jóvenes y a los niños. ¿Sabéis? Esto no es una cosa solo de, perdón, entre comillas, de viejos y de viejas, cierro comillas, esto es parte del ser humano. Vale, tenemos esa dimensión cognitiva y tenemos esa dimensión de las distintas necesidades sociales. Hay otra dimensión, que es que la soledad tiene que ver
con la experiencia emocional. ¿Sabéis? La soledad nosotros la sentimos. ¿Y qué sentimos? Pues podemos sentir muchas cosas. ¿Hay quien siente tristeza? ¿Sí? ¿Se siente solo? ¿Se da cuenta que uno está solo y se siente triste? ¿Sí? Mi marido no me hace caso. ¿Y qué sientes? Igual no sientes. Lo que te sientes es triste. Y esa soledad, ese matiz emocional tiene que ver con la tristeza. A veces a la gente le da vergüenza la soledad. Estar solo le da vergüenza y lo que siente es vergüenza, ¿no? ¿Qué pensarán de mí si nadie me hace caso? ¿Qué pensarán de mí si me ven solo? ¿Qué pensarán de mí si mis hijos no me vienen a ver? ¿Qué pensarán? ¿Sabéis? Lo que siente es vergüenza de su situación. Hay gente que se siente vulnerable, hay gente que se siente amenazada, hay gente que se siente indefensa. ¿Sí? No sé si me explico lo que quiero decir. Quiero decir que todas esas expresiones de la soledad, de este fenómeno, las expresiones emocionales, lo que sentimos son cosas distintas o sentimientos distintos. Y claro, por decirlo así, hay muchas formas de sentirse solo. Imaginaros, la tristeza, ¿no? Esa la conocemos todos, ¿sí? Alguien no nos hace caso y nos sentimos tristes. Pero imaginaros, no sé, aquí en la calle 31 de agosto, en el 4º piso, pues el otro día vivía una mujer, imaginemos que se llama Pilar, se cayó, vivía sola en un 4º piso sin ascensor, se cayó, ¿sí? Y no se podía levantar. Y se hizo pis encima. Y su hija tardó 36 horas en aparecer, o 24 horas sin aparecer, os suena, ¿no? Y esa mujer que salía a la calle, que estaba con sus amigas, que sabéis que se daba una vuelta, que iba hasta la Concha, que lo que haría la vida que haría, de repente, pues se siente sola, ¿por qué? Porque se ha sentido indefensa, porque en esas 24 horas que estaba ahí, de repente se dio cuenta ¿de qué? De su vulnerabilidad. Y esa es una experiencia de la soledad completamente distinta. No sé si me explico lo que quiero decir, que no tiene que ver con la tristeza, que tiene que ver con una experiencia que nos sucede. Imaginaros que estamos aquí estupendamente, tenemos relaciones, nos quieren, nos queremos, tenemos nietos, amigos, bueno, somos la bomba lironda. Y nos meten en el tubo de la resonancia, porque alguien ha visto una masa en no sé dónde de nuestro cuerpo. ¿Qué nos sentimos? Aparte de con un miedo de alucinar, pues probablemente nos podemos sentir solos, ¿sabéis? O sea, la experiencia de la soledad a veces acompaña a la vulnerabilidad, a las situaciones en las que somos vulnerables, ¿sabéis? Y es muy difícil en una situación de vulnerabilidad no sentirse solo, ¿sí? Cuando una chica te rechaza y tienes 14 años, o un chico te rechaza y tienes 14 años, ¿tú qué te sientes? Aparte de solo, te sientes rechazado, te sientes que no vales, te sientes... ¿Sabéis? Todo eso son experiencias de qué? Cercanas a la soledad, ¿sabéis? O que trufan esa soledad. Por lo cual, no sé si me explico bien, a esta dimensión cognitiva le tenemos que poner que hay distintas necesidades sociales que a veces, ¿no? Por ejemplo, estar con nosotros mismos, ¿sí? Ahora que ha acabado la Navidad, ¿no? Eso es un buen periodo, ¿no? Para, ¿no? En fin, que te dan doble alegría a la familia, ¿no? Cuando vienen y cuando se van, ¿no? De casa y te dejan ya por fin solo, ¿no? Quiere decir que también hay veces que lo que la gente echa de menos es poder estar con uno mismo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, he tenido casos de personas en situación de soledad en el que a un hombre que vive bastante cerca de aquí, de donde estamos, pues había muerto su mujer, 70 años casados, murió de repente, las hijas y los hijos pues hicieron un planning para que no estuviera el padre solo, todo el santo día con él, iban los nietos a comer, iban tal, y el hombre, ¿sabéis lo que pedía? Pues que le quería echar de menos a su mujer. Lo que pedía era un espacio personal, ¿sabéis? Porque necesitaba de alguna forma, y esto es una necesidad de las personas, una necesidad social, que echarle de menos, poder hablar, llorarle, lo que tuviera que hacer. Pero a veces la necesidad es esa. Tenemos que entender que la soledad no es solo compañía, o que la soledad no solo es estar solo, que la soledad son muchas cosas que tienen que ver con una experiencia muy compleja de lo humano. Y ya está. Bueno, a esa mirada cognitiva
le tenemos que poner esa mirada de las necesidades sociales, le tenemos que poner esa dimensión que tiene que ver con las distintas, con lo que los americanos llaman psychological pain, ¿no? El dolor psicológico, el sufrimiento, el malestar, que tiene matices y que tiene colores distintos, por decirlo así. A veces la soledad, casi siempre, tiene que ver no con el estar solo, con el aislamiento. Uno puede estar solo y sentirse acompañado, y uno puede estar acompañado y sentirse solo. Y eso seguro que todos los que estamos en esta sala y en el Zoom, viendo por streaming, han pasado por esta situación. ¿Sí? Que es algo paradójico, ¿no? Pero es así. Es decir, esto además lo decía Antonio Gala en una novela, decía que hay dos tipos de soledad. La soledad del solo, ¿sí? Bendita ella, que decía que ellas creen que con compañía saldrán de la soledad, y luego decía, y está la soledad del acompañado, que se sabe que ni con compañía saldrá de la soledad, decía Gala, ¿sabéis? Bueno, por ponerle matiz. Vale, la soledad siempre tiene una experiencia, para mí, de aislamiento. De aislamiento. No estamos solos, nos sentimos aislados de los demás. Es otra de las cosas que compone, yo creo, la experiencia de la soledad. Sabéis que uno está, digamos, en una especie de, ¿no? Tiene una capa de Gore-Tex como de 1 metro, ¿no? De grosor, y ahí dentro uno no contacta con nadie. No necesita a veces necesitamos una mano, tocar, pero hay muchas veces que es esa sensación de sentirte tú solo en el mundo, esa experiencia del aislamiento que es muy habitual en las personas, es muy habitual tenerla, y yo creo que no, todos más o menos sabemos de lo que hablamos. Esa experiencia del aislamiento también es una experiencia que tiene que ver con la soledad, ¿vale? ¿Qué más? Por ponerle otra dimensión, o sea, llevamos la dimensión cognitiva, la dimensión de las distintas necesidades sociales, la dimensión afectiva, llevamos una dimensión de aislamiento. Creo que le podemos poner más capas. Una más sería, que si no se nos va el tiempo, una más sería, para mí, la que tiene que ver con que a veces las soledades no son relacionales. A ver si me explico. A veces nos sentimos, por ejemplo, ¿no? Uno se jubila y no sabe para qué está aquí. Y se siente solo, no porque no tenga gente, sino porque tiene sentimientos de vacío. ¿Yo qué hago aquí? O de alienación, o de no tener un por qué vivir, ni un para qué vivir. A veces la soledad tiene que ver con la crisis existencial, con las transiciones, muchas veces tiene que ver con las pérdidas, ¿sabéis? La soledad también afecta a otras partes constitutivas de nuestra condición humana. Y una de ellas es, ¿para qué estoy aquí? ¿Yo para qué vivo? Si no tengo ningún porqué. Y uno se siente solo porque no tengo nada que hacer. Si mi vida es una mierda. ¿Sabéis? ¿No? Eso que muchas veces todos nos preguntamos, ¿no? Nos divorciamos, ¿no? Nos echan del trabajo, tenemos una jubilación, se muere nuestra pareja, nos pasa una enfermedad que nos trastoca. ¿Y qué sentimos? Una crisis. Esa crisis que afecta a nuestra existencia, a nuestra vida, a nuestro vivir, a nuestros porqués, a nuestros paraqués, y que a veces que nos sentimos solos, ¿en qué? En esa historia, ¿sabéis? Es decir, la soledad no significa siempre esa falta de compañía, sino la soledad lo que también tiene que ver, o está relacionado, está asociada es con la vida, con las crisis, con los planteamientos de sentido, con la necesidad de los porqués, ¿sabéis? Con tener un proyecto en la vida, con eso también está ligada la soledad. Por lo tanto, hay soledades, por decirlo así, que no son estrictamente relacionales, ¿vale? Esta era la otra cosa. Por lo cual, me quedan 10 minutos. Yo he intentado, primera parte, deciros en qué momento estamos en términos de relaciones, que estamos en una época de esa fragilidad, digamos, de las relaciones, de esas relaciones cada vez sin compromiso, de esas relaciones cada vez menos recíprocas, de esa especie de, ¿no?, de individualismo rampante, sabiendo todos, como sabemos aquí, que las relaciones son complicadas y hay que apostar, estamos en esa parte. A la vez que estamos en eso, estamos viviendo una época donde la felicidad lo es todo, esto de la psicología positiva, que se niega la vulnerabilidad, que parece que todo depende de nosotros, que la felicidad es lo más relevante. Bueno, estamos en esas. La soledad hay que entenderla, creo yo, dentro de ese contexto. Creo que este contexto banaliza
lo afectivo, banaliza lo emocional, banaliza muchas cosas, banaliza la soledad. La soledad no solo es esa discrepancia, esa especie de juicio que hacemos, sino que para entender la soledad, y este era el segundo objetivo de la charla, era que entendiéramos la soledad desde su complejidad, tiene otras dimensiones. Lo que evaluamos, pero también tiene distintas necesidades sociales, vale, tiene una dimensión afectiva que es muy distinta. Estar triste es muy distinto que sentirse amenazado. Sentirse indefenso es muy distinto de sentirse vacío. Sentirse abandonado es muy distinto de sentirse amenazado, y el que no entienda esto no entiende lo que son esos matices emocionales. Creo que la soledad siempre tiene que ver con sentirnos aislados de los demás, aunque estemos junto a ellos, y esa experiencia del aislamiento creo que es una experiencia constitutiva de las situaciones de soledad. Y la última es que la soledad no solo afecta a lo relacional, por muy paradójico que esto pueda parecer, sino que afecta ¿a qué? A otras áreas de nuestra vida que todos pensamos en ella, que es ¿para qué estoy? ¿Por qué estoy? ¿Cuál es mi proyecto? A veces nos quedamos sin saber por qué y tenemos que volver a empezar una nueva fase de la vida. Sí, esto es lo que en psicología se llama transiciones, ¿no? Es decir, has cuidado toda la vida de tus hijos te van de casa, te quedas sola con el marido, imaginemos esa situación, y bueno, tú que toda la vida has cuidado, le has cuidado a tu marido, le has cuidado a tus hijos, le has cuidado a, no sé, a tus padres, a tus suegros, te has pasado la vida cuidando, de repente no tienes a quien cuidar. Y eso se llama una transición, y eso genera crisis, y eso genera la necesidad de rearmarte, ¿sí? O te jubilas, o pasas por una experiencia traumática, por lo que sea, y también esas crisis vitales generan un tipo específico de soledad, que es la soledad existencial. Sentimientos de vacío, sentimientos de abandono, sentimientos de falta de sentido, de alienación, ¿sabéis? Todo esto. Y es muy fácil que todos hayamos pasado por alguna de estas. Yo he pasado por todas, ¿eh? Te quiero decir que, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿sí? O sea, me han dejado, me he quedado sin amigos, me han rechazado, me han abandonado, me han querido, me han echado del trabajo, ¿sabéis? En la vida, cuando uno vive, pues le pasan estas cosas y ya está. Tercera cuestión. Vale, esta mirada compleja de la soledad. La soledad no es algo, tercer punto, la soledad no es algo que tenga que ver solo con el individuo, aunque yo he puesto mucho énfasis en lo personal. ¿La soledad con qué tiene que ver? Pues con lo comunitario. Claro, si tenemos comunidades que no hacen nada por las personas, es decir, comunidades que han perdido esas relaciones. Bueno, ¿cuántas asociaciones había hace 50 años? No digo porque cualquier tiempo pasado sea mejor, ¿eh? No digo por eso, pero ¿no? Asociaciones, gente, parroquias, ¿no? Antes nos juntábamos, ¿no? Había partidos políticos, bueno, ahora también hay, había sindicatos, había parroquias, había lugares de encuentro, quiero decir, había, creo yo, más arquitectura comunitaria. Arquitectura no digo de edificios, digo arquitectura social, me refiero, ¿eh? O sea, relaciones entre personas, creo que eso se ha perdido. La soledad también tiene ese componente. Y la soledad tiene que ver con 1000 políticas que se hacen. ¿Sabéis? Política de vivienda. Pues hay viviendas o marcos geográficos en una ciudad que facilitan las relaciones o que las entorpecen las relaciones. ¿Sí? Por ejemplo, el sacar los supermercados y las tiendas de ultramarinos y poner cosas por fuera, ¿qué pasó? Digo Urbil, digo Garbera, digo Leclerc, digo los que sean, los Mercadonas y tal, ¿qué pasó? Pues que las redes que había en los barrios dejaron de existir. ¿Sabéis? Eso tiene que ver con una transformación económica que afecta a las relaciones. Lo que me refiero en este segundo punto, que no tengo mucho tiempo, es que la soledad no es algo solo del individuo, tiene que ver también con lo que sucede fuera del individuo y tiene que ver también con políticas. Por ejemplo, la política de vivienda influye, la política de hacer parques o no influye, la política, digamos, ¿de qué? De deportes influye, la de cultura, es decir, influye en nuestras relaciones, influye en la manera en que nos conectamos, por lo cual todo lo que sucede en el mundo de la soledad no solo y exclusivamente tiene que ver con la persona y lo que le sucede a la persona. ¿Vale? Hay una mirada que es de la persona y hay una mirada que tiene que ver con el medio donde uno vive. Es decir, imaginaros, es que no me sale algún ejemplo.
En el norte de Italia, las personas que tienen ayuda a domicilio, ya sabéis que el norte de Italia es la parte rica de Italia, Milán, toda esa zona del norte, que es una zona económicamente muy rica. La ayuda a domicilio tiene dentro de sus especificaciones, por poner un ejemplo, tiene sacar a la persona de su domicilio para que pueda estar con otras personas. ¿Sí? En Donosti eso no existe. La ayuda a domicilio no tiene esa prestación. Hay una diferencia enorme entre una prestación que cuida de las relaciones y una que no cuida de las relaciones. No estoy criticando la ayuda a domicilio en Donosti. Digo que en otros sitios tienen otra mirada sobre esto. Y eso quiere decir una política que influye sobre las relaciones. Hay residencias para personas mayores que se empeñan en trabajar las relaciones y residencias para personas mayores que vosotros vais y no, la gente está aislada, cada uno en su silla de ruedas, algunos mirando a la pared que parece que están castigados, ¿sabéis? ¿No? Todos hemos pasado, también hemos visto, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con otras políticas. El transporte, la cercanía o no cercanía, poder, ¿sabéis? Todo eso facilita, entorpece nuestras relaciones, minimiza o exacerba la soledad. Es decir, la soledad no solo es una cuestión en términos de política pública de la persona, sino es algo también comunitario, etcétera. Bueno, me quedan 3 minutos y por terminar. ¿Por qué surge esta cuestión de la soledad? La soledad, tal como la conocemos en Europa, para mí hay un momento clave que es marzo, creo que era del 2013, The Guardian, que es un periódico inglés, saca una segunda, bueno, en la primera página, pero luego estaba desarrollado en la segunda y en la tercera, ya sabéis, pasáis la primera. Salía el ministro de la Sanidad británica, bueno, el secretario de la Sanidad británica, diciendo fumar mata más, la soledad mata más que fumar 15 cigarros al día. ¿Sí? Esto era un artículo, hay 2 artículos de una epidemióloga de los Estados Unidos, se llama Julianne Holt-Lustan, que miraba pues cuánto aumentaba la mortandad, la polución del aire, sí, un 8%. ¿Cuánto aumentaba pues la obesidad? Un 12%, ¿sí? ¿Cuánto aumenta el tener el colesterol alto? ¿Sí? La hipercolesterolemia, pues un no sé qué. ¿Cuánto aumenta el tabaquismo? Pues aumenta la mortandad un 18. ¿Cuánto la soledad? Pues un 19. Es decir, lo que ponía en énfasis este artículo es que aparte del sufrimiento, la soledad mata en términos físicos. ¿Sabéis? Esto se sabe desde hace mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, cuando vosotros cogéis en la enfermedad de Alzheimer, hace poco salió un artículo en Lancet que decía factores modificables de la enfermedad de Alzheimer y factores no modificables de la enfermedad de Alzheimer. Los no modificables, alrededor del 60 y algo % de las posibilidades que tenemos de tener Alzheimer, no están en nuestra mano hacer nada por ellos, por contarlo así. De otro 30 y muchos %, pues un 8 es ver y oír bien, ¿sí? No por nada en especial, sino porque si no oye uno bien y no ve bien, se aísla, aislamiento. La depresión era un 4%, 8 y 4, 12, ¿eh? La tristeza un 4, el aislamiento y la soledad otro 4. Es decir, 4 y 4, 8 y 8, 16. Un 16% de la prevención de la enfermedad de Alzheimer tiene que ver con el aislamiento y o la soledad. Es decir, lo que ha tenido mucha relevancia es que la soledad tiene influencia en nuestro funcionamiento físico, en el padecer enfermedades, tanto psicológicas, ¿sí? Es decir, aumentan los trastornos depresivos, aumentan los trastornos de personalidad, aumentan los trastornos de ansiedad, es decir, tiene consecuencias psicológicas o mentales claras, pero también, por ejemplo, aumenta el riesgo de tener demencia, aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares recurrentes, aumenta la obesidad, aumenta el declive motor, las personas que tienen soledad comen peor y por lo tanto eso tiene consecuencias en las enfermedades, aumenta, ya sabéis que envejecemos por 2 cosas, porque nos inflamamos y nos oxidamos. Pues la soledad tiene que ver con los procesos inflamatorios y por lo tanto con muchas de las enfermedades, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc. Por lo cual, creo yo, y con esto termino y discutimos de lo que queráis, que en parte la soledad, esta soledad que se ha puesto en moda,
también creo que se ha puesto de moda o de alguna manera se ha movido, se ha hablado mucho de ella porque también constituye un problema de salud. Esto es lo que sucede con la soledad y, por lo tanto, un costo importante al heraldo público, porque esto hace aumentar el costo de esto. Dicho esto, en mi particular mirada de la soledad, yo creo que la soledad ni es una epidemia, ni es un tsunami. Yo no conozco bacteria o virus que provoque la soledad. Creo que esto es parte de nuestra condición humana. Es decir, pensar que la soledad solo es un problema de salud creo que no nos lleva a ningún sitio. Creo que la soledad tiene que ver con como la tristeza o como la alegría o como el vacío o como la resignación o como el abandono, con algo muy humano, tiene que ver con nuestra vulnerabilidad. Y creo que lo más importante en este sentido para mí es lo que decía un filósofo alemán que se llama Odo Marquardt, que decía que tenemos que facultarnos para vivir en soledad, ¿sabéis? A mí me parece que esto no pasa por entender lo que la soledad es algo, digamos, a extinguir. Creo que la soledad es algo propio de nuestra condición humana, como la tristeza, ¿sabéis? O como la alegría, o como el llanto, como la risa, o como mil cosas de cómo somos, y lo que tenemos que aprender es un poco a vivir con ella, ¿sabéis? A convertir esa soledad que nos hace daño en una soledad pues que sea nutritiva de alguna forma, ¿no? Que nos permita pues abrir esa mismidad y tener ese contacto con nosotros mismos, ¿sí? Bueno, pues esto era lo que yo os quería contar. Me he ido un poco de tiempo, espero que os haya parecido interesante y no sé si queréis que hablemos, debatamos, hay preguntas o lo que sea, pues yo encantado de la vida. Eskerrik asko, ¿vale? No sé cómo hacemos la cosa. No sé si queréis... Yo si no, ya veis que no he mirado los papeles que he traído, ¿eh? O sea que tengo aquí para rato si queréis. Bueno, arratsaldeon. Milla Berdin. esker. Muchas gracias. La verdad es que has puesto ejemplos buenísimos. Y bueno, yo quería hacer un comentario, o sea, una anécdota. El día pasado comentándole a una persona que como en estas Navidades que tanto se consume, que si la familia, todo esto, parafernalia que se va, pues una persona que vive sola, no digo que tenga soledad, pero vive sola, curiosamente dentro de su misma vecindad, al enterarse de que estaba sola, le hicieron subir a donde estaban ellos, que estaban como 3 o 4 más, para compartir realmente la fiesta. Y eso comentándole a la otra persona, y eso existe, me decía. Y digo, pues afortunadamente todavía hay en algunos sitios que existe, pero desgraciadamente en otros muchos se ha perdido, ¿no? Entonces, digo yo, fíjate, eso es como una novedad, así sería, o sea, como una cosa rara, ¿no? El que ocurra eso. Bueno, en parte es esa crisis relacional, ¿no? O sea, mirar, o sea, tenemos la evolución nuestra, yo no he querido entrar en esto, pero por comentarlo un poco, ¿no? O sea, si uno lee, por ejemplo, los cuentos de Canterbury, 1300 y algo, ¿sí? Llegan 2 señores a una posada a hacer noche, ¿sí? Llovía y cuenta que durmieron el posadero, la posadera, el marido, el hijo, esa mujer estaba embarazada y los 2 señores y no sé cuántos más en la misma estancia. Es decir, si coges el Quijote, sí, yo que fui a Mundaiz aquí, el hermano Ernesto nos hacía leer el Quijote, pues había una asturiana que se llamaba Mari Tornés que tenía una fonda, una que era muy fea porque debía de tener, ¿cómo era? Pues la cabeza muy grande, la frente muy, bueno, una defesio muy gorda además, que el Quijote la ponía a caldo perejil, Cervantes la ponía a caldo perejil, el Quijote, Alonso Quijano, estaba enamorado de esa mujer y en esa posada también dormían todos juntos, ¿sabéis? Es decir, los afectos, lo íntimo,
no era íntimo hace unos tiempos. Los tabiques en las casas, y es decir, volver íntimo lo que antes era público, ha sido un proceso que se ha ido dando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la imprenta, una de las cosas que trae la imprenta es precisamente el que podamos leer un mundo imaginario, un mundo interior. ¿Sabéis? Eso antes no existía. Uno se levantaba, uno podía tener un diálogo no consigo mismo, pero eso no era algo que podríamos de alguna forma tocar en las páginas de un libro, no sé cómo decir. Cuando yo era pequeño, ¿sí? Bueno, os pasaría a vosotros, yo tengo 60 años. Mazinger Z, ¿os acordáis? De Mazinger Z, ahora eso hubiera sido imposible porque Afrodita, ¿os acordáis? La homónima femenina decía pechos fuera y tiraba ahí unos misiles que eran sus pechos, ¿sabéis? Esto en este momento sería imposible, ese dibujo animado, pero por otras causas, ¿no? Veíamos la tele juntos, íbamos toda la familia a la tele y la tele se ponía juntos. La Casa de la Pradera, mirar la tele era algo que se hacía en común. Cada uno tenía su sitio en la sala, al menos en mi casa, y veíamos la tele. Y se apagaba la tele y todo el mundo se iba a las habitaciones, ¿no? Bueno, ahora creo que no, en mi casa no se puede entrar con el móvil en la cocina, pero yo lo que veo es que la gente se distribuye y que incluso el acto de ver la tele ha pasado de ser un acto comunitario, un acto común o de grupo, a ser un acto individual. Quiero decir, esta es la evolución que hemos tenido. Nos hemos fiado, por ejemplo, de las redes sociales como elementos que nos iban a dar conexión y nos han dado conexión, y lo que está clarísimo es que lo que han dado es más aislamiento, más soledad, una menor narrativa, es decir, tenemos sociedades en las que hemos ido reculando. Creo que hemos asumido esta situación sin pensar las consecuencias que esto tenía. Y esto tiene unas consecuencias enormes, enormes. Por ejemplo, ya sabéis que la inteligencia está decreciendo en los jóvenes. Es decir, tienen menor lenguaje, tienen menos memoria. Digo, esto no es una cuestión, está comprobado, es decir, comprobando cómo eran los chavales de 10 años ahora y hace 20, en España no tenemos ninguno, los estudios de Cortes lo que nos dicen es que en algunas cosas son más hábiles, pero en otras están perdiendo memoria. Por ejemplo, la narrativa, tenéis un libro precioso que es premio de anagrama de ensayo este año de Lola López Mondéjar sobre la pérdida de narrativa en la sociedad española, especialmente en los jóvenes. ¿Sabéis? Y las consecuencias de esa pérdida de narrativa, de podernos contar nosotros a nosotros mismos nuestro mundo. Todos creo que tenemos esa conversación con nosotros mismos, ¿sabéis? Bueno, pues esa conversación con nosotros mismos es algo estupendo para no tener soledad, porque en la medida en que uno está consigo mismo y tiene esas conversaciones, está conectado con otra realidad, ¿sabéis? Vamos hacia sociedades, yo creo, en la que esa conexión cada vez es más complicada, más problemática. Pensamos que la tecnología nos iba a solucionar todo, ¿no? Y se repartió de tablets, ¿os acordáis? La pandemia, esas llamadas, bueno, y luego nos descubrimos que no teníamos nada que decirnos, ¿sabéis? Que teníamos el aparato, pero no teníamos nada que decirnos porque no hay conversación. Bueno, creo que llevamos tiempo con eso. Lo que tú dices creo que es un síntoma más, es verdad, ¿no? Antes la manera de relacionarse era otra completamente distinta. No digo... Tampoco creo que todo lo pasado sea bueno y estupendo, porque no es así y todos lo sabemos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ¿no? A mí me preocupa, ¿no? Mutualidad, corresponsabilidad, compromiso. Quiero decir, no sé, por poner otro ejemplo, la parábola del buen samaritano, no leída como un libro revelado, sino como literatura, ¿eh? Quiere decir que si alguien es creyente, pues creyente, pero el que no es creyente, esa parábola tiene una lectura, ¿sí? ¿Os acordáis? Bajaba de Jerusalén a Jericó un señor, ¿sí? Y pues unos maleantes le pegan, le dan y tal, y lo dejan malherido. Pasa uno, que por cierto, le tenía que haber hecho caso, y pasa de largo. Pasa otro, que le tenía que haber hecho caso, y pasa de largo. Pasa un tercero, que era su enemigo, deja sus ideas de un lado, se para,
le ayuda, le lleva a una posada y le da dinero al posadero para que le cuide. Eso es compasión. ¿Sí? No esta cosa de la conmiseración y la lágrima fácil, digamos. Eso es un comportamiento de ¿qué? De ayuda, de apoyo, de tal. Digo por un ejemplo que todos conocemos, ¿eh? ¿Cuánta gente se pararía hoy en día? ¿Sabéis? No solo en una situación de ayuda así, sino, por ejemplo, de apoyo, ¿no? Que creo que somos sociedades que ahora somos mucho menos sensibles a esas situaciones o pensamos que es el problema, que uy, qué mal que le haya, qué faena que le haya pasado eso, ¿sabéis? Pero parar, que tenía prisa, socorrerle, no solo socorrerle, llevarle a la posada, no solo llevarle a la posada, poner dinero y decirle, cuídale que ya vendré a verle, pues digo, porque es parecido a lo de cenar juntos, ¿no? De otra forma, bueno, yo lo que me parece es que en ese sentido creo que no hemos reflexionado suficiente lo que la falta o la pérdida de relaciones y el triunfo del individuo y el poner la felicidad por delante de todo, por ejemplo, poner la felicidad por delante del sentido de las cosas, ¿sí? Y de a veces de asumir que oye, que esto hay que dejar las cosas y, ¿no? Y que hay que cuidar a nuestros padres, imaginaros. Bueno, pues creo que tenemos que volver a repensar todo esto. Creo que negamos un poco eso. A mí me preocupa mucho esta situación. Me preocupa mucho. En términos sociales, me refiero. ¿Hay por ahí alguna pregunta? Hola, muy interesante todo. Quería dos preguntas. Una, yo para mí el tema de la soledad, lo que dices tú, está primero banalización, el de si tú quieres puedes y toda esta cosa. Bueno, lo teníamos ya en los anuncios de Coca-Cola hace muchísimo tiempo, ¿eh? La chispa de la vida, la felicidad. Sí, sí. Creo que también es una moda que Va viene de para largo, Estados sí. Unidos, el de si Estoy de quieres acuerdo, puedes sí. y toda esta gaita que al final yo creo que nos engaña más que ayuda. Quería preguntarte si no crees que este neoliberalismo económico tan feroz... Perdona, no te he entendido. Este neoliberalismo económico tan feroz es el que nos ha llevado a esto y que cada vez estamos así más. Y segundo, la conferencia, si no leo mal y estoy sin gafas, pone y sus consecuencias en las mujeres. ¿Qué sesgos hay entre la soledad entre hombres y la soledad de mujeres? Porque yo creo que las hay y bastantes. Por ya el tema de la desigualdad per se que tenemos las mujeres en esta sociedad. Y también te quería comentar, será la sociedad del primer mundo, porque en sociedades menos avanzadas, entre comillas, por ejemplo en Latinoamérica, no ocurre esto. Sociedades comunales en el que todos se ayudan y no tienen esta ferocidad de capitalismo, de vales tanto lo que das, ¿no? Sino es una ayuda, una corresponsabilidad y un tener a la comunidad como un ente único que va adelante como comunidad, no como individuos. No sé, creo que me explico, ¿no? Pues eso. Vale, pues te respondo. Nada, a ti. Sí que hay el neoliberalismo que ha entendido, vamos a decir, ¿no?, que el individuo estaba por delante de todo, pues obviamente ese tipo de políticas, vamos a decir, ese tipo de pensamiento coloca al individuo por delante de los demás y evidentemente que tiene una relación clara con la situación de la soledad, ¿sí? Y bueno, eso está bastante, hay muchos autores, se le puede hacer poca crítica, vamos a decir, a eso, porque estos fenómenos del neoliberalismo, sobre todo el neoliberalismo de los últimos, desde la escuela de Chicago hasta aquí, eso está bastante fuera de toda duda, que hay una unión o que ha sido una ideología que ha supuesto el cercenamiento de las redes, ¿sí? De las redes sociales y de las redes, digamos, comunitarias. Creo que también ese ensalzamiento del yo también tiene que ver con eso, ¿sí? Y creo que la psicología positiva, que ha sido una corriente, pues que es una corriente muy aceptada a todas las cuestiones que vemos del coaching del coaching malo, vamos a decir, ¿no? Que también se banaliza un poco porque hay coach o coaches o gente que hace coaching que son buenos, pero hay mucha especie de banalización, ¿no? Mucho gurú de estos yo veo a veces en YouTube y, bueno, yo ando poco en redes sociales y en YouTube y estas cosas,
pero alguna vez que no, que mis hijos o sobrinos o tal me dicen, mira, has visto esto, que me mandan cosas y tal, pues uno se da cuenta, ¿no? Pues no sé, cualquiera habla ahora de la felicidad y cualquiera da consejos. Bueno, creo que todo esto se ha convertido un poco la felicidad en un negocio y la gente entra a esto. Creo que en este sentido es evidente, ¿no? Hay poco cuidado de los demás y mucho autocuidado. Digo porque nos hemos vuelto autorreferenciales en todo esto, ¿no? O sea, la gente se autocuida mucho. Tú vas a casa de cualquier persona mayor a hacer cualquier entrevista, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y uno ve, ¿no? Mayor digo de 60 años, ¿eh? O sea, el leche de avena, digo simbólicamente, ¿eh? Leche de avena, leche de soja, leche sin no sé qué, sin fructosa, sin lactosa, uno ve productos bio, ¿sabéis? Es decir, mucho autocuidado en términos del cuerpo, de lo físico, de lo nutritivo, de tal, y creo que poco cuidado de los otros. Creo que es otra de las cosas que pasa, ¿no? Que somos capaces de cuidarnos mucho a nosotros mismos, pero nos cuesta mucho coger el teléfono, a mí también me cuesta, ¿eh? Y quedar después de, porque no te apetece salir de casa, porque estás cansado, ya sé que hay factores estructurales de todo esto, pero bueno, también creo que salir de casa a veces, pues no, pues a veces te lo tienes que tomar como una obligación, ¿no? Es decir, como las relaciones es el compromiso del que hablaba, creo que eso está claro. La segunda cosa, me decías, las sociedades más avanzadas con las sociedades menos avanzadas, por decirlo así, o en desarrollo, en vías de desarrollo, todo esto entre comillas. Bueno, hay dudas, hay dudas. Hay dudas porque una de las cosas que genera mucha soledad es la pobreza. Quiere decir que... No me refería a eso, sino al tema de comunidad. Perdona, no me he referido a problemas de, no sé, en la India, ¿no? En las castas de los intocables. Yo estoy hablando de comunidades indígenas, sobre todo en Latinoamérica, curiosamente lideradas por mujeres, en el que crean comunidad. O sea, no estamos hablando de un modelo social como el que tenemos nosotros, basado en el capitalismo, sino basado más en el trueque, en comunidades muchísimo anteriores al capitalismo económico tan feroz de la primera mundo y que funcionan totalmente diferentes. Y ahí, bueno, pues por libros que he leído y por sobre todo conversaciones que he tenido con mujeres indígenas, muy feministas además, ellas por lo primero que es la comunidad, y la comunidad funciona con los cuidados. Sí. No... En el que, y si tú estás bien, yo estoy bien. Creo entonces que sabes... una red que es lo que hace que los individuos no tengan esos problemas de soledad a ningún nivel. Puedes tenerlo individualmente, evidentemente, por pérdidas, pero no esa soledad sentida de no me quieren, no me necesitan, no sé si me explico. Sí, te explicas. Bueno, yo te entiendo perfectamente. Yo no he leído sobre esto. Quiero decir, no tengo un criterio más allá de mi opinión personal. Quiero decir que no, así como de otras cosas, algo de criterio creo que tengo un poco. En esto yo no he leído nada y no he leído ningún estudio que haya más allá de algunas cuestiones antropológicas, ¿no? Pero sí que me has hecho recordar, hay una antropóloga indonesia que tiene un libro que se llama Fricciones, es que el nombre es de estos que es impronunciable, que vive en Estados Unidos, que dice que las culturas, digo, las relaciones entre sociedades, ¿no?, que se juntan, por eso se llama Fricciones, el libro habla de dos comunidades o dos pueblos o dos culturas distintas que interaccionan y que por lo tanto tienen distintos valores, etcétera, que friccionan. Dice que utiliza un término que a mí me parece muy bonito para hablar esto de las relaciones, ¿no? Que hay una zona de compromiso incómodo. ¿Sabéis? Dice, la idea de que él lanza ella es del compromiso incómodo, ¿sí? La necesidad que ella habla de las culturas, ¿eh? Pero yo alguna vez he pensado que en realidad lo que hemos perdido aquí en lo de las relaciones es esa especie de fricción donde hay una especie de compromiso incómodo, es decir, relaciones que nos incomodan, ¿sabéis? Relaciones que nos, si me permitís un poco la bestialidad, que nos jode que nos digan cosas, pero que a la vez sabemos, por decirlo así,
que eso que nos dicen hay parte de verdad y que te ayudan de alguna forma a mejorar, ¿no? O a ser distinto, o que te llevan o que te traen. Creo que también una de las cosas que hemos perdido es esa especie de compromiso, de zona o de relaciones de compromiso incómodo. Con respecto a lo que dices, yo no tengo criterio. Creo que hay sociedades que claramente han, y creo que en este sentido, bueno, por ejemplo, el cuidado, que es muy femenino, está claro que ha demostrado, digamos, la importancia de las relaciones, y todas las mujeres, ¿no? Pues desde todas las mujeres, todas las filósofas que han trabajado toda esta parte ¿no? del cuidado, Brigiska, bueno, todas han puesto el énfasis, ¿no? Adriana Cabarero, Marta Nussbaum, en parte, han puesto el foco en las relaciones y en el cuidado como una manera distinta de ver. Yo en eso he leído algo y en eso sí que estoy de acuerdo contigo. Y la tercera cuestión, la diferencia entre hombres y mujeres, se ha puesto mucho énfasis en si hay más soledad entre hombres o entre mujeres, ¿sí? Se ha puesto un énfasis. Creo que ese énfasis, en descubrir ese énfasis, para mí no tiene mucho sentido, porque creo que hay una parte, hay una cuestión ahí metodológica en las investigaciones, ¿no? Cuando tú preguntas, pero no solo pasa con la soledad, pasa con todas las emociones y sentimientos. Cuando tú preguntas directamente sobre la soledad, sobre la tristeza, es mucho más fácil que una mujer que tiene más cercanía emocional, más habilidad, digamos, desde más lenguaje emocional hasta más, digamos, está más acostumbrada a hablar de sus emociones y sus sentimientos que los hombres, sí que aparece más soledad en mujeres que en hombres. Yo creo que eso es una cuestión metodológica. Creo que la soledad es algo humano, creo que sentimos soledad tanto hombres como mujeres. Lo que sí parece claro, cada vez más claro, al menos, es que hay diferencias en cómo sentimos esa soledad entre hombres y mujeres. ¿Sí? La soledad de los hombres suele ser más de conexión, más relacional, más social, en general. Si echo de menos personas, echo de menos ayuda, echo de menos... Y parece ser que las mujeres son capaces de expresar una soledad que tiene más matices emocionales, más compleja, por decirlo así. Hay una parte que es social, es evidente, pero también hablan más de esa soledad más emocional, sentimientos de vacío, sentimientos de abandono. Bueno, parece ser que hay una manera distinta de vivir la soledad entre hombres y mujeres, como hay una manera distinta de experimentar las emociones entre hombres y entre mujeres. Yo prefiero mirarlo desde el punto de vista de la complejidad de esas emociones o de los matices de esas emociones. A mí que haya más, me parece que muchas veces, ¿no? Depende de cómo se pregunta. Cuando las investigaciones, por ejemplo, tienen tiempo para dialogar y no se hacen preguntas así tipo test psicológico de 1, ¿te sientes muy solo? 2, ¿te sientes...? Se igualan un poco la prevalencia, digamos, de la soledad. Creo que es más interesante investigar los matices distintos entre hombres y mujeres que ponernos en la discusión de si tú 1% más y yo un 1% menos. Quiero decir que eso me parece que no tiene mucho, para mí no tiene mucho interés, vamos a decir. No sé si te he contestado. Ez baldin badago, bai, azkenengo galdera, bai. Nik ezarete zuengatik, niri berdin zait. Bai, ez dakit, hitz egin duzu ere bai, inguru giroetaz, ez? Bai. Hori bai guk... Honek ez daki euskeraz, barkatu. Que también has comentado sobre el medio ambiente, ¿no? También has hecho algún comentario. Claro, esa sociedad también la hacemos nosotros. En parte sí. Otras nos imponen. Bueno, pero en parte también es, yo decía en términos de política pública también, Eso. Que eso voy. También la política pública la hacen los políticos. Te quiero decir que claro que hay una responsabilidad personal en todo esto, pero también yo creo que hay un énfasis que en términos de política pública tampoco se ha puesto las relaciones en el foco de esa, o al menos tanto como a mí me hubiera gustado.
Sí, porque de ahí deriva también, o sea, las enfermedades, o sea, que acarrean el tema del medio ambiente. O sea, el tema de que tú percibas que no puedas respirar y todas esas cosas es porque te están quitando también, no sé, está todo conectado. Y luego desde las instituciones también, pues es que solamente lo que recogen es el envejecimiento activo, sí, pero solamente haz gimnasia y come bien, como has dicho. Y todo lo demás no hay más. Y luego, pues también dentro de las instituciones sí hay algunos que están haciendo algunos trabajos algo mejor o se están mejorando, pero todavía queda mucho que hacer. Eso que has comentado antes en Italia, ¿no? Que hay residencias que intentan relacionarlos y aquí individualizarlas. Y ahí, bueno, no te quiero meter en el conflicto de las instituciones, pero creo que no funcionan debidamente. Bueno, y creo que las mujeres, porque claro, en un momento dado sí está la medallita, pero la medallita pues está solo, ¿no? Bueno, creo que no le hemos dado a las relaciones, estoy de acuerdo contigo en la importancia que tiene. Y en términos de envejecimiento activo, de propuesta de envejecimiento, yo soy muy crítico con... A ver, creo que el envejecimiento activo, sabéis que es la estrategia de envejecimiento o la política pública de envejecimiento que en este momento tenemos, ¿no? Esa política fue diseñada en el año 2000 en la Asamblea Mundial del Envejecimiento de Madrid. Yo estuve en esa Asamblea Mundial, por lo cual soy en parte culpable, ¿no? Entonces, eso estaba pensado para los que en el 2000 tenían 70 años. Es decir, son las personas que ahora tienen 90 y si tenían 70 en ese momento, pues 94, si tenían 80, pues ya se han muerto todos y todas, ¿no? Claro, y 25 años más tarde, sí, esa política creo que tiene que cambiar porque las personas que vienen a los escenarios de la vejez son muy distintas que sus progenitores. Creo que eso es indiscutible. Especialmente en las mujeres, ¿sí? Bueno, a las madres de las que ahora tienen 70 no sabían lo que eran los anticonceptivos más que aquellas cosas que, ¿no?, que uno hacía porque, ¿no?, se tenía que buscar la vida, ley del divorcio, ley del aborto. Quiero decir, seguimos en cosas que han conquistado las generaciones de ahora, no hace falta, ¿no?, para decir que eran muy distintas, en una situación mucho más rural. Las generaciones ahora más formadas de la historia, por ejemplo, de Euskadi y de España y de Europa, están llegando a la vejez. Eso es indiscutible, especialmente esto también se nota en las mujeres, pero también con muchas cosas distintas. Por ejemplo, cambios en los modos de vida y convivencia, vivir solo es más normal, divorcios, no tener hijos, es decir, llegan a la vejez para bien y para mal en unas condiciones completamente distintas, ¿sí? Claro, no se ha adecuado el paradigma de entender la vejez, no se ha adecuado y por lo tanto es un paradigma que para muchas personas se queda obsoleto, es decir, no les aporta, vamos a decir, especialmente centrado en hacer actividad, especialmente centrado en lo físico y poco más, ¿no? Resulta que a este fenómeno pasa otra cosa, que es que la vejez ahora dura 2 o 3 décadas de la vida. Claro, uno se jubila a los 65 y si tiene un poco de suerte, pues igual le quedan 25, 30 años. ¿Sabéis? Hace 20 años, cuando uno llegaba a la vejez, o 30 años, uno llegaba a la vejez y se moría mucho más rápido porque llegaba la gente mucho peor de salud, porque en situaciones había trabajado mucho más, porque era la gente de la posguerra, porque habían pasado más hambre que carracuca, por 1000 cuestiones, ¿sí? Bueno, creo que hay que adecuar esa política pública y creo que esto es una necesidad imperante. Y pasa otra cosa, que es que son muchos. Las generaciones del baby boom son unas generaciones muy nutridas. Y creo que habrá mirar, no me sé los datos de Euskadi o de Guipúzcoa de memoria, pero sí me sé los datos para España. 14 millones de personas nacimos entre 1957 y 1973, 14 millones. Nacían en esos años 650.000 niños cada año. Esas son las generaciones. Aproximadamente el 20 y algo % de la población de Guipúzcoa va a llegar a la vejez, que con el 20 que hay, más o menos,
pues imaginaros lo que va a ser esto, ¿no? Un 30 y algo % de envejecimiento. Creo que esto tiene que hacernos plantear, pero esto sería otra charla, un poco todo lo que tiene que ver con la vejez, con los modelos de vejez, con cómo tenemos que considerar la vejez, y si tenemos en cuenta pues las relaciones con las generaciones más jóvenes, creo que esto necesita un replanteamiento en profundidad. Y creo que seguimos pues pensando que un buen viejo, por decirlo así, una buena vieja, entre comillas, pues es el que hace muchas cosas, ¿no? Ese es el envejecimiento activo, ¿no? O hiperactivo, ¿no? Yo lo veo a la mañana, voy al gimnasio de Bentaberri, joder, como llegues un poco tarde no hay manera de coger una máquina, ¿sabes? Porque... Y ves la media de edad que hay allí, yo tengo 60, pues los que están ahí tienen 10 años, el más joven 10 años más que yo, ¿sabéis? Por lo cual, sí que es verdad que necesitamos repensar todo esto, ¿sabéis? Y que creo que tenemos una política pública en ese sentido pues que necesita una revisión. Y ha tenido grandes éxitos, el paradigma del envejecimiento activo. Creo que no hay que demonizarlo, pero sí que creo que hay que revisarlo y mirar de otra forma. Muy bien, mila esker, espero de, bueno, ez dakit ondo pasatu zuen, baina, bueno, ni behintzat oso gustora egon naiz, eskerrik asko konbiteagatik, eta ez dakit, bai? Zuki? Bueno, bale, zu hitzi hori da. Ez dakite zerbait esan behar zenun, eta moztu indizut. Barkatu? Moztu indizut? Ez. Bueno, bakarrik zan esatea horre atzean daude material batzuk, nahi baldin badezu pixkat begiratu, eta hori salgai daude, guretzako laguntza bat da, taldea bezalaxe. Eta, bueno, eskarrik asko. Eta gero informazio gehiago gure taldeko honekaren informazio gehiago nahi baldin badezue, hor daude baita betetzeko papel batzuk, eta orduan korreoz bialdetzen da zer egiten dugun urtean zehar. Besteik ez, eskarrik asko. Zuri. Bueno, eta beti bezala...